Bueno, Alfredo, buenas noches. Empieza a cambiar de dirección la investigación sobre el caso Loan. Estamos de acuerdo, ¿no? Hay un movimiento ahí, ¿no? Sí, por supuesto. De todas maneras, Luis, no sé si lo compartí, yo creo que hay que tomar también con pinzas absolutamente todo lo que está surgiendo porque las versiones son muy frágiles todas. Hasta ahora son pocos los personajes que me despiertan credibilidad, los personajes, digo, de la justicia, de las autoridades. Por supuesto que la familia, bueno, está en medio de su dolor y tampoco despejan todo tipo de situación, ¿no? Sin duda es uno de los casos, estábamos conversando aquí con mis compañeras, con Mónica Gutiérrez, con Débora Plager y con Silvina Martínez. No recordamos algunos casos, pero un alto impacto en la ciudadanía y en la población, levantando los números de rating de todos los canales, levantando la métrica, las notas más leídas de los diarios están vinculadas al tema Loan, y por supuesto nosotros también lo vamos a tratar aquí con nuestra mirada, ¿no? Bueno, dos cositas que dejó la charla con Esteban Trebuch, con Fernando Burlando y con César, Sí, el hermano de Loan. César, primero, una amabilidad, por supuesto, no de muchas palabras, pero diciendo dos o tres cosas de sentido común. ¿Por qué no nos mandaron? ¿Por qué tendríamos que haber ido toda la comisaría, todos a declarar? Claro. Todos inmediatamente. ¿Por qué él todavía no fue a declarar? Entre otras cosas, para decir cómo era Loan, para que tuvieran elementos para saber qué fue lo que pasó, sí, y no elucubraciones sobre lo que pudo haber pasado, ¿no? Sí, me pareció muy atinada la frase de Esteban Trebuch, diciendo, Loan no estuvo perdido al principio, el que estuvo perdido fue el fiscal, ¿no? Ese fue el principal que estuvo perdido porque no dejó macana por hacer y no dejó temas por postergar y no avanzar con velocidad como corresponde en estos casos, ¿no? Y una línea más, Alfredo, no te quiero demorar porque sé que tenés un programa muy potente y con mucho detalle. Una línea más. Ojalá que se encuentre a Loan, pero si hay alguna mínima posibilidad de encontrarlo, nosotros los medios, cada tanto cada tanto o todo lo que sea necesario, no tenemos que dejar de informar sobre el caso. Porque no hablo de mí, de los periodistas, los medios desaparecen, los medios nacionales sin duda desaparecen y se va a alejar mucho más eventualmente la verdad o la posibilidad de encontrarlo. Es la experiencia histórica de todo este tipo de casos, Luis. Lamentablemente en muchas provincias argentinas hay ciertos niveles de feudalismo histórico, más allá de los gobiernos que estén ahora, que han sometido a muchos medios de comunicación social, que la propia gente les tiene miedo, y la presencia nacional ilumina, con las cámaras, con los micrófonos y con la presencia, ilumina la posibilidad de que se animen a seguir denunciando y tratando de aclarar el tema. Así que, por supuesto, me parece que tenemos un rol importante en todo esto. Buen programa, Alfredo. Un abrazo grande, gracias Luis. Bueno, hasta te sigo viendo. Estamos arrancando este programa, sean ustedes muy bienvenidos al Diario del Leuco. Ya les presenté a mis compañeras, a quien está hoy invitada Mónica Gutiérrez, un verdadero lujo. Están llegando también la diputada nacional Sabrina Ahmechet y el diputado Alejandro Bongiovanni. Me parece que de todo lo que hemos visto, pero me interesa por supuesto la opinión de quienes me acompañan en la mesa, que uno de los datos importantes, una de las declaraciones importantes para mí, me puedo estar equivocando por supuesto, pero por la credibilidad, por la sencillez al expresarse y porque da un dato de verdad, parece dar un dato de verdad, es el testimonio en principio del padre. Pero primero quiero mostrarle, para que vamos a ponernos bajo ese paraguas, porque creo que la declaración de Patricia Bullrich respecto a cómo debemos manejar toda esta situación para evitar un mal mayor, me parece que vale la pena repasarla. Esto decía Patricia Bullrich allí, en la provincia de Corrientes. Hemos decidido entre todos que vamos a tener una estrategia de custodiar la confidencialidad de la investigación, porque a esta altura, luego de 12 días, de una primera investigación de la justicia provincial, basada fundamentalmente en el acompañamiento de la policía de la provincia y con apoyo de las fuerzas federales, pero basada primero en un rastrillaje y recién después en un posible secuestro. Cada dato que se haga público puede poner en peligro la situación. Así que
Van a ser días difíciles porque la investigación va a ser una investigación confidencial, inclusive con sanciones muy fuertes a aquellos que difundan información que puede poner en peligro la investigación y sobre todo la vida de Loan. Bueno, me parece desde el punto de vista de la ética periodística, de la actitud que debemos tener frente a estos temas, un dato clave que ha dado Patricia Bullrich. Vamos a ser cuidadosos, cada dato público pone en peligro la vida de Loan. No sé si lo ves así, Débora, mira, ¿no? Hay mucha información, vamos a ir contando lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Respecto a la investigación criminal, pero... A ver, respecto a lo que dice Patricia Bullrich, hay que ser muy cuidadoso para no poner en peligro la vida de Loan. El involucramiento de Patricia Bullrich nos habla de algunas cosas. Por lo pronto, de un involucramiento del Gobierno Nacional en un caso que tiene enorme repercusión pública, como decías vos recién en la charla con Majul, y que expone al Gobierno la necesidad de una resolución, sea cual fuese. Al mismo tiempo, cuando se habla de la pista o la hipótesis de trata, que es una de las hipótesis que sigue la investigación, y que Patricia Bullrich también refrenda, lo mismo hizo hoy el ministro de Interior y jefe de gabinete Guillermo Francos, está poniendo el foco en las fronteras, en una fuerza en particular, que es la Gendarmería, que a Patricia Bullrich le importa y mucho. Por eso el involucramiento de Patricia Bullrich también nos habla de, bueno, el direccionamiento, si querés, político de lo que es la investigación. Y después algunas cuestiones me parecieron interesantes. Vos recién dijiste, o hiciste mención a algo que dijo Trebuch hoy, el que estaba perdido no era Loan en aquellas primeras horas, sino el fiscal. Está empezando a parecerse esta investigación, lamentablemente, y salvando las enormes distancias por las diferencias de otros casos criminales que voy a mencionar, a otras investigaciones en la Argentina que han comenzado fallidas y que después tuvieron derivaciones. 11-2, que era el encubrimiento. Claro. AMIA 2, que era el encubrimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede, ya ni siquiera hablo de complicidades, aunque hay un comisario detenido, ni connivencia, nos faltan datos para decirlo. Ahora, cuando hay negligencias o fallas en la investigación, pienso en el fiscal Molina Pico, que direccionó toda la investigación del asesinato de María Marta García Belsunce para tapar los errores que él mismo cometió cuando llegó a la escena del crimen. Así es. Lo que empezamos a ver acá es que todos esos primeros errores, negligencias, llamarlo como quieran para no ponerle una tipificación penal a algo que todavía no sabemos, más allá de que hay un comisario detenido, empiezan a parecerse a tantas otras investigaciones que hemos visto que empiezan fallidas y lamentablemente derivan en una búsqueda infructuosa después de un resultado, ¿no? Y esto se parece mucho a aquellas otras, porque acá tenemos, una investigación que empezó mal. Y se perdió mucho tiempo. Sin duda, sin duda. De hecho, en estas últimas horas se ha hecho cargo recién la justicia federal. Sos abogada, Silvina, desde ese punto de vista, el punto de vista legal, ¿qué has visto, qué podés destacar, qué te llamó la atención o querés subrayar? A ver, retomo mucho lo que dice Débora, ¿no? Creo que las primeras horas en cualquier investigación criminal, en cualquier investigación penal, son las claves, son las cruciales. Son estas primeras horas las que estaban embarradas precisamente vamos a hablar de inoperancia, vamos a hablar de complicidad, de encubrimiento, no lo sabemos todavía, pero creo que desnuda una realidad en la Argentina que tiene que ver con la porosidad de las fronteras, con la falta de control con relación a los menores en la Argentina y también con esta situación donde tanto fuerzas de seguridad, en este caso provinciales, como fuerzas que tienen como funcionarios públicos, hoy exfuncionarios que están imputados en esta causa, se manejan con un poder particular en determinadas provincias, en provincias en general, para esta facilidad para cometer delitos, independientemente de vamos a saber si esta gente en definitiva son los culpables o no, pero digo, esto es lo que está demostrando en la Argentina en una repetición de todos los casos donde hemos involucrados, desaparición de personas, menores, trata, por no hablar de otros tipos de crímenes que ojalá no sea el caso de Loan. Entonces creo que como sociedad, en parte el gobierno provincial, en parte el gobierno nacional, es el que tiene que intentar ver que esta situación no vuelva a ocurrir y tomar las medidas del caso. A mí, en lo particular, como abogada, lo primero que me sorprende es esto, por lo menos lo que se conoce del expediente porque no he tenido acceso, la falta de declaración de muchas personas claves en esto. Recién el hermano mayor decía, raro que no me hayan llamado
llamado a declarar. Exactamente, la falta de sumarios a las personas de la comisaría. Digo, ¿el comisario es el único involucrado o hay más personas dentro de la comisaría involucradas en la primera etapa que fue la de plantar el botín o la de intentar desviar la investigación? Bueno, creo que hay muchas falencias que ojalá se puedan remediar en el fuero penal, pero el tiempo que ha pasado no creo que se pueda recuperar. Gracias. Bueno, enseguidita vamos a escuchar la opinión, por supuesto, de la diputada nacional Sabrina Ahmechet, también, por supuesto, de Alejandro Bongiovanni. Pero, Mónica, yo no sé si te referís a esa misma nota. Yo hoy leí una nota en La Nación Extraordinaria de un periodista de lujo como es Diego Cabot, que hizo la experiencia de ingresar prácticamente en toda la frontera norte de la Argentina con una facilidad hacia Bolivia, hacia Brasil, hacia el Paraguay, con una facilidad tremenda, más allá de que a lo mejor no tiene directamente que ver con esto y por allí ojalá aparezca Loan en algún lugar charlando con algunos amiguitos, no lo sé, estoy imaginando y deseando, pero que las fronteras son un colador no hay duda, ¿no? A mí me parece que este caso que tiene al país prácticamente en cadena nacional con las pantallas vibrando por decisión de la prensa que está allí, de los periodistas que están llevando adelante el caso, que si no hubieran estado allí desde las primeras horas, todo hubiera quedado absolutamente en la nada. Vamos a hablar, principio, esto, el rol de los periodistas en determinados casos. Segundo, un fuerte llamado de atención a la dirigencia en general, al gobierno en particular y a la dirigencia en general. Acá hay otros temas. No solo ordenar la macro. Acá se demanda Estado para ordenar una cantidad de cosas que están desmadradas dentro de nuestra sociedad. Las fronteras porosas que mostró Diego Cabo, las redes de trata que funcionan, las adopciones ilegales, el tráfico de personas para todo lo que se nos ocurra. Todo ese entramado existe. Más, yo creo que en este caso todavía... Esto decir, de afianzar una pista es relativo. Para mí está todo en duda todavía. Incluso aparecen en este caso los sincretismos. Yo me refería a una nota que hay muy interesante que compara este caso con el de Marito Salto, en un crimen ritual que hubo en Santiago del Estero en el año 2016, donde estuvo comprometido también el poder político. Pero lo que quiero decir es, parémonos frente a esto. Prioridad encontrar, en la medida de lo posible, sano, salvo y entero, no roto, a este chiquito, a Loan. Segundo, establecer responsabilidades. Después, responsabilidades políticas y de la investigación. El problema de los encubrimientos es que cuando alguien tiene una papa caliente, la tira para otro distrito, la tira para otra jurisdicción. Esto es lo que pasa. Para salvar la ropa propia, para salvarse la ropa muchas veces desvían la investigación y la finalidad no es encontrar a Loan o esclarecer un crimen o encontrar a una persona, sino salvar la ropa del funcionario judicial, del fiscal, de la policía local. Yo cuestiono todo y me pregunto hoy si la causa no pasa al plano federal bajo el supuesto de la línea de la trata, de investigación de la trata, para sacarla de la justicia. Mira, y te cuento otra cosa que es realmente terrible. Una de las variantes, hay dos hipótesis, la trata, todo eso, pero también hay una de que tal vez el padre sugiere que está en un campo allí en la propia 9 de julio, si no por algún motivo no lo han matado, hay que decirlo con toda claridad. Y si eso pasa, que lo hayan matado porque intentaron violarlo, por cualquier cosa, eso vuelve a la justicia provincial, porque deja de ser un delito federal. Mirá, después hay otra contraparte de esto. Lo que pasa es que es muy odioso de hablar en este momento, cuando todo el mundo busca a un chico vivo, sano y salvo, pensar que quienes se encontraron en el medio de una trama delictiva, expuestos ante todo un país, hayan decidido descartarlo. Claro, bueno, es que eso es casi de sentido común, Mónica. Si acá el fin fue un secuestro para una adopción ilegal, para venderlo, por la trata, por lo que fuese, hoy con la difusión pública que tiene el caso de Loan, y la verdad que ya no... Lamentablemente uno piensa en ese desenlace, ¿no? Incluso haciendo paralelismo con otros casos que conocimos antes. Una situación difícil también para la ministra, porque ahora está en la primera línea de fuego tratando de esclarecer esto y ya llega un poco tarde. 10 días tarde, porque no tenía posibilidad de acceso a la causa. Diputada Ahmechet, si no me equivoco, sos presidenta de la Cámara de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, también es una mirada de todo esto respecto a los derechos humanos, ¿me equivoco? Sí, absolutamente, y es muy difícil cubrir este caso,
eso, porque la noticia que todos nosotros queremos escuchar es que Loan apareció y está con vida y se reúne con su familia, y al mismo tiempo pasan las horas y lo que crecen son las hipótesis y las especulaciones, y ahí también me parece que hay que hacer una nota al pie sobre lo que es el periodismo responsable, y así como Mónica decía antes, que el periodismo cumplió un papel estando desde el día 1 e insistiendo con eso, también hemos escuchado durante las últimas horas muchísimas hipótesis que muchas veces se dan de forma sensacionalista e irresponsable, y tenemos que tener en cuenta que hay un niño ahí, que hay una familia y que hay un país preocupado. Nosotros lo que hicimos desde el PRO fue acompañar un proyecto de María Eugenia Vidal presentado el día de hoy, que lo que hace es tipificar la venta de niños y niñas. ¿Por qué es muy importante esto? Porque en esta tipificación nosotros lo que logramos es, por un lado, la imprescriptibilidad. Claro. Esto es una novedad y es muy importante. Claro. Por otro lado, nosotros también lo llevamos a la justicia federal para que no tenga que pasar este tiempo y todas estas circunstancias irregulares hasta que se logra trasladar al fuero federal. Porque también, como se dijo acá, muchas veces hay involucramiento de quienes están en el territorio. Y en ese sentido también este proyecto que estamos presentando tiene penas para aquellos funcionarios involucrados directamente. Entonces, el rol del Estado a mí me parece que hoy se está mostrando súper activo. En el Poder Ejecutivo tenemos a la ministra de Seguridad en territorio haciéndose cargo de la investigación junto a la justicia. Y en el Congreso también hubo una respuesta rápida. Diputado Bongiovanni, ¿qué mirada tiene de este tema? No, agrego dos cosas. Una, como ustedes lo dijeron bien, la ministra se pone en una situación complicada porque con toda esta expectativa y con posibilidad de un desenlace negativo, Dios no lo permita, se pone en un lugar... Ahora, lo valoro mucho, digo, es Patricia siendo Patricia, yendo para adelante sin importar cuánto pesa y haciendo lo correcto, así que lo valoro mucho. Agrego algo que no es la solución, pero arrima por lo menos a un problema que mencionaste vos, Alfredo, sobre la porosidad de nuestras fronteras. El Ministerio ahora de Defensa tiene un protoproyecto o un borrador o un texto que probablemente se vaya a tomar forma de proyecto y se presente cuando nos hayamos sacado encima la ley bases, que pretende intentar usar los 80.000 hombres y mujeres que tienen las Fuerzas Armadas de alguna manera un poco más productiva en lo que son las fronteras. Como nada raro, digo, lo que tienen otros países vecinos, y que acá, gracias a una legislación de Nila Garré demasiado restrictiva y con una visión demasiado setentista, obliga a tenerlos de algún modo inactivos. Entonces digo, probablemente no sea la solución a la enorme porosidad de la frontera, pero sí arrime un poco la solución a estos temas, así que me parece que es bienvenido ese asunto. Hay uno de los logros periodísticos de Esteban Trebú, que ha hecho un trabajo extraordinario allí en el terreno, hablando con la gente, no mezquinando energía en cada uno de los lugares de la cobertura. Me parece que fue la entrevista al padre de Loan. Verlo, darnos cuenta de cuáles son sus características, sus creencias. Vale la pena fijarse incluso casi como una especie de pintura del terreno, del lugar en el que viven y en lo que creen, esta respuesta que le da a Esteban Trebú, el padre de Loan. Claro, acá rezamos todos los días para que mirá la Virgen de Itatí. Esa es la fecha de cuando se trajo. Mirá, ahí está la fecha de la Virgencita cuando se les trajo. Ah, mira, cuando el 7 y el 3. ¿Viste la Virgen? Sí, ahí está. Sí. Justicia por Loan. Justicia por Loan. Este santuario estuvo siempre acá. Sí. Y ahora vienen a rezar a cada momento. Sí, viene el cura. Sí, estaba el cura. Sí, estaba el cura en la puerta. Sí. Bueno, él planteó en otra parte de esta charla que nadie sabía que Loan iba a estar en esa comida. Que cuando uno de sus compañeros que dice, che, hoy no voy a laburar porque hoy es San Antonio, no sé qué, le dijo, bueno, yo tampoco voy a trabajar, entonces me voy al campo. Me subo al caballo y viene Loan y me dice, yo también quiero ir a lo de la abuela. Pregúntale a tu madre, le dice él. Vuelve contento Loan, le dice, sí, me dijo que sí, mamá. Bueno,
lo suben y se van. O sea que ni siquiera el padre sabía que Loan iba a estar hasta último momento, que es el que lo lleva. Esa declaración es palabra del padre. Es palabra del padre, sí. Hoy por todo supuesto, palabra del está padre, en duda. por supuesto. A mí me resultó creíble por la naturalidad que lo dijo muchas veces, además, no sí, solo hoy. Desde el primer día él viene ratificando esa misma historia. Lo cual también hace, bueno, más difícil la reconstrucción del hecho del plan criminal urdido para secuestrar a un niño en el medio de una red de trata, porque si si Loan no estaba previsto, como dice el padre, claro, repetimos, palabra del padre, que cayó casi de sorpresa. Bueno, pero después también empezamos a ver las fotos. ¿Por qué había tantas fotos tomadas por una de las mujeres que está detenida, de la mesa enfocando siempre a Loan? Sí. La clave va a ser, bueno, cuando abran los teléfonos celulares. Claro. ¿A quién le compartía esas fotos? ¿Eran simplemente un recuerdo como el que puede tener cualquier familia claro, en el medio? Pero nadie mira a cámara y sonríe como posando para una fotografía que quedará en el recuerdo. Sí. ¿Por qué fotografiaban al niño? Me parece que queda expuesta también una situación social de mucho desgarramiento, ¿no? Porque fíjate que en esa familia, que es numerosa, que se supone está cohesionada, todos sospechan de todo. Claro. El padre de la madre de la abuela del primo, el primo de la tía, el del cuñado. Son situaciones típicas. En este momento todos sospechan de todo, pero ¿cómo puede ser? Exactamente. Bueno, hay un nivel de disolución y de fragmentación familiar también que tiene mucho que ver con la marginalidad y con la pobreza. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde